Hola maestros, estas videocápsulas que vamos a estar teniendo a lo largo de la materia, pues obviamente serán para tener mayor comprensión sobre esta materia que estamos llegando dentro de la maestría de necesidades educativas especiales y pues van a ser constantemente, yo les voy a ir avisando en el grupo de WhatsApp o también lo tendrán ustedes directamente en la plataforma, que estas videocápsulas serán complementarias a las dos clases que vamos a tener de manera virtual, en donde espero contar con su presencia pues para tener mayor interacción y poder tener, pues si tenemos alguna duda, tratarla en la clase. Pero bueno, vamos a hablar hoy sobre el término calidad y su aplicación en educación. Si la calidad de la educación es hoy una necesidad generalmente sentida por los individuos y por los grupos humanos para su propio desarrollo y progreso, ningún sistema educativo puede considerar totalmente lograda dicha calidad si no incluye el adecuado tratamiento educativo, acomodando a dicho paradigma de calidad de todas las personas, incluidas aquellas que presentan alguna especial necesidad o diversidad. Pero, ¿cuál es realmente el significado del término paradigma? Podemos definir paradigma como el marco de referencia ideológico conceptual que utilizamos para interpretar la realidad. El paradigma, por lo tanto, nos orienta per se a una incidencia sobre la realidad, sino más bien a la interpretación de la misma bajo un prisma conceptual determinado. En cuanto a la modalidad interpretativa, el término paradigma está próximo al enfoque. Ya entonces, la calidad aplicada a la educación es hoy un tema recurrente en la mayoría de los países, aunque el movimiento en pro de la calidad no surge en sus primeras fases dentro del ámbito educativo. Su penetración en este es cada vez más intensa. Hay que recordar la afirmación del británico Christopher Winch, que dice que este aspecto es, hablando sobre la calidad, es la cuestión de la calidad domina la mayor parte del actual debate educativo en el mundo occidental. La extensión del término calidad en sus múltiples esferas de actividad humana y ciertamente en educación es hoy una realidad. Son numerosas las publicaciones que han salido a la luz recientemente en las que de una u otra manera pues se aborda la educación bajo un enfoque o paradigma de la calidad. Y podemos encontrar informes y escuelas de calidad de enseñanza, educación para todos, el imperativo de la calidad, y con esto puedo seguir insertando un buen número de publicaciones, congresos, conferencias, pero nosotros lo vamos a tocar en el tema, como tema en esta videocápsula. La importancia de la educación. Ok, la extensión de este enfoque o paradigma ha sido debida hoy en gran medida a la necesidad universalmente sentida de la importancia de la educación para el desarrollo de los seres humanos y de los grupos o sociedades constituidos por estos seres humanos. Un buen indicador de la importancia de la educación en el mundo actual puede ser la preocupación por la misma que muestra sectores relevantes en el mundo productivo y de sectores económicos. En la actualidad, maestros, nadie de nosotros podemos negar la extraordinaria importancia de la educación como medio para conseguir el progreso de las personas y de los pueblos, e incluso no se pone hoy en duda la necesidad de mantener sistemas formalizados de educación e instituciones en las que de un modo sistemático y profesionalizado se promueva esta educación. Como evidencia de esta importancia de la educación, puedo citar aquí el informe de la UNESCO realizado por un grupo de expertos internacionales coordinados por Jacques Delors, en el que afirma que el amanecer del siglo XXI, la actividad de la educación y de formación se ha convertido en uno de los principales motores del desarrollo. En este mismo informe que les acabo de citar, se afirma además que frente a los numerosos desafíos del futuro, la educación aparece como un instrumento indispensable para permitir a la humanidad progresar hacia ideales de paz, de libertad y de justicia social. Conviene no olvidar, sin embargo, maestros, que la importancia de la educación no debe entenderse como la causa o factor exclusivo determinante del progreso de los individuos y sobre todo los grupos humanos. Admitir que su importancia se ha mostrado evidente no puede hacernos olvidar
que la educación es una realidad social y que determinados grupos humanos configuran peculiares sistemas e instituciones educativas. Pero la realidad es que en la actualidad podemos afirmar con carácter general que las sociedades consideradas más desarrolladas invierten más recursos en educación y por otra parte las sociedades que más recursos invierten en educación son las que alcanzan mayores cotas de desarrollo. La aceptación de la necesidad de la educación no impide el clamor que se eleva prácticamente en todos los países sobre la necesidad de transformarla. Si nadie niega hoy la importancia de la educación para el mantenimiento y progreso del bienestar alcanzado por la humanidad, son cada vez más numerosas las instancias que reclaman un nuevo enfoque o un nuevo paradigma de educación que se acomode a las nuevas exigencias que estamos reclamando nosotros los que vivimos en esta sociedad actual. Recuerden esto, no hay progreso sin educación, pero la educación por sí sola no es garantía del proceso, depende de la calidad de la educación. ¿Podemos hacer críticas? Sí, podemos hacer críticas, pero no nos vamos a detener ahí. ¿Por qué? Porque si bien hay muchas críticas y nunca nos vamos a detener, nunca nos vamos a parar en ese aspecto, yo creo que es mejor hablar de la necesidad de un nuevo paradigma en educación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de críticas, obviamente tenemos que hablar o tenemos que entrar al interior de los centros educativos y ahí nos vamos a tapar que las expectativas no siempre alcanzadas de la propia sociedad reflejan la necesidad de modificar el enfoque básico de la educación actual. Las manifestaciones actuales de expertos en educación y recientes informes sobre la misma sugieren la necesidad de modificar dicho enfoque básico o paradigma de la educación. A estos efectos les podemos agregar muchísimos informes, entre los que destaca y nos dicen que los jóvenes se suman a la comunidad educativa, se suman los jóvenes, padres, profesores y empresarios en la acusación general según la cual la educación falla en los logros de objetivos no cognitivos. Hay un informe de la UNESCO que se llama La educación encierra un tesoro, donde se pronuncia también en torno a la urgencia de preocuparse por la calidad de la educación cuando afirma cómo hacer de modo que ante la demanda cada vez más grande y también más exigente, las políticas de la educación cumplan doble objetivo, la calidad de la enseñanza y la equidad. Podemos tomar una reflexión para concluir que la educación no ha de consistir exclusivamente en la promoción del aprendizaje, sino que la educación tiene que enfocarse en una promoción integral de todas las dimensiones que constituyen un ser humano, al que debe de considerársele dentro de un contexto social y de un entorno ecológico a los que ha de respetar y a cuya optimización debe contribuir solidariamente con el fin de hacer posible la satisfacción del propio ser humano que se educa y la de aquellos con quienes convive. ¿Cómo vamos a conceptualizar el término calidad? Este es un tema bastante interesante, bueno, subtema para este caso con nosotros, pero podemos entender que la calidad puede considerarse como una realización individual, auténtica, integral y suprema de las posibilidades de un ser determinado. Esta concepción de la calidad implica, por tanto, la concurrencia de peculiaridades, realización o plasmación concreta de una realidad palpable, individualizada, por cuanto a no todas las entidades deben de tener el mismo perfil de calidad. 3, tiene que ser auténtica, lo que supone que ha de responder a la propia condición de la entidad que en cada caso corresponda. Pero también si decimos que la calidad tiene que ser integral, debe de ser que abarque todas las dimensiones o componentes esenciales de la entidad a la que se refiere. Y si decimos que tiene que ser suprema, dado que la calidad total o absoluta es una aspiración hacia la perfección que nunca se consigue en su plenitud, pero hacia la cual siempre puede avanzarse. Y de ahí tenemos posibilidad o viabilidad de dicha calidad. Y por último, la calidad, que se refiere a un determinado ser o entidad que tiene su propia peculiaridad, que cuenta con elementos específicos y que se encuentra en un determinado contexto y entorno. Pero vamos a la parte medular de este video, ya estamos por terminar. Y cuando les digo parte medular es porque tenemos que hablar de la aplicación del término calidad de la educación.
Hay numerosas definiciones que han pasado a lo largo de la historia. Y, por ejemplo, podemos hablar desde la antigüedad lo que propone Platón. Educación es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son susceptibles. Y bueno, sí es antiguo, pero esta podemos tomarla como la base de las que sucesivamente se han ido sugiriendo. ¿Por qué les digo esto? Podemos decir educación como la promoción integral realizada de modo internacional y participativo de la valiosidad integral e integradora de todas las dimensiones de un ser humano, que ha de tener a su satisfacción personal y a la de aquellos con quienes convive en un determinado contexto y entorno. Me van a decir, maestro, no te entendimos. No pasa nada. Vamos a desglosar rápidamente este concepto. La educación supone una promoción, ¿qué quiero decir? Una optimización de las potencialidades de las personas que se educan. La promoción ha de ser intencional porque no se produce la educación espontáneamente, sino que requiere un esfuerzo consciente. De ahí eh, debe de llevarse a cabo de un modo interrelacional y participativo. ¿Qué quiero decir? La educación debe de producirse en un contexto interhumano en el que se dé la relación multilateral de unas personas con otras. También decimos que la educación ha de tratar de conseguir personas de auténtico valor. Lo importante de un ser humano educado no es tanto el hecho de que tenga muchos conocimientos, habilidades o incluso determinadas actitudes, sino que sea de auténtico valor en sí mismo. Esta valiosidad tiene que ser integral por cuanto debe de implicar un desarrollo equilibrado de todas sus potencialidades. Ha de ser asimismo integradora por cuanto todas esas potencialidades deben de desarrollarse atendiendo a la unidad armoniosa de cada persona. Dice que la educación, especialmente la educación básica, debe comprender todas las dimensiones que dan el ser humano, pero también dice que la educación ha de hacer que las personas educadas estén satisfechas consigo mismas. En definitiva, el objeto último es la evidencia de haber llegado hacia donde exigían sus propias posibilidades y circunstancias. De aquí deriva la satisfacción por haberlo logrado. Pero para que tal satisfacción sea completa, es preciso que aquellos con quienes convive una persona educada en un determinado contexto social y entorno también están satisfechos con la contribución de dicha persona. Hasta entonces, maestros.